Hola a todos, estamos volviendo a hacer la grabación de este video resumen. Debido a los problemas técnicos que tuvimos al final de la sesión, queremos que cada uno de los videos y estos recursos que estamos compartiendo con ustedes tengan la mejor calidad posible y por eso quisimos volver a grabar este video para todos ustedes. Eh, este es nuestro resumen de malware. Después de 4 interesantes charlas, queremos de alguna manera resumir los diferentes aspectos que pudimos tratar con cada uno de nuestros invitados y poder compartir con ustedes eh, el resumen de los puntos principales. Un elemento fundamental para nosotros es primero que todo la definición de malware. De pronto hay personas que no lo tengan tan claro, entonces por eso para nosotros esto es un elemento fundamental. Pues el malware como tal, como nombre, software malicioso. Eh, y este software malicioso puede estar enfocado desde diferentes perspectivas. La primera de ellas, la que más conocemos, es la utilizada por los actores maliciosos, donde directamente las rutinas creadas dentro del software están diseñadas para hacer daño de manera directa. Entonces esto es como la funcionalidad más conocida y así es como generalmente podemos ver el software malicioso. Obviamente ahí se dividirá en diferentes funcionalidades que pueda llegar a tener y desde ahí se le dará un nombre específico que ya lo vamos a ver. Sin embargo, la primera parte es como ese diseño específico para causar daño. En la segunda parte podemos hablar como del malware, como un software eh, que realiza acciones en contra del interés del usuario del equipo, algo para lo que no está realmente instalado. Un ejemplo de esto fue lo que sucedió con el reproductor de Sony. En algún momento, Sony, para proteger sus medios ópticos, creó un reproductor que se instalaba dentro de los dispositivos, pero más allá que solamente de hacer las tareas de descifrado, de reproducción de esos medios ópticos, adicionalmente estaba obteniendo información de ciertas características de los usuarios, lo cual era bastante crítico, porque pues claro, ya es un software que está realizando básicamente robo de información y que no está en realidad diseñado para lo que supuestamente se está instalando. Y dentro de la clasificación de todo este malware tenemos los virus, los gusanos, los troyanos, el ransomware, el spyware, el adware, como les decía, son cada una de las características que puede tener cada uno de los elementos o de las acciones maliciosas que va a realizar este software malicioso y desde ahí su clasificación dentro de estos diferentes nombres que podemos llegar a encontrar en diferentes familias de malware. Entonces desde ahí está como toda la perspectiva. Como siempre y como ya es costumbre, dentro de todas las líneas que hemos estado trabajando en The Hacker Pro, recuerden que los videos, todos estos videos los pueden ver en YouTube. Tenemos videos de lo técnico, lo cool, los retos y el futuro acerca de cada uno de los temas que hemos tratado. Hasta este momento ya tenemos completos los videos de pentesting, análisis forense, SOC, riesgos y ahora el de malware. Entonces tenemos como todos esos diferentes elementos ya integrados para que ustedes los puedan revisar y en cada uno de ellos hemos tratado de tocar estos 4 ejes o de alguna manera con nuestros invitados hablar de estos 4 temas desde diferentes perspectivas. Para nuestros lives de malware tuvimos 4 invitados muy interesantes. El primero de ellos, nuestro primer invitado colombiano, Felipe Duarte. Felipe es una persona que siempre ha estado muy comprometida con la comunidad y muy comprometido en compartir, y así lo hizo en este primer live. Hablamos de términos muy específicos. Un término fundamental acá es qué es exactamente el analista de malware y cuál es la razón de ser de este analista de malware. Dentro de todos estos temas, hablábamos que el analista de malware siempre está buscando qué fue lo que generó el incidente y cómo lo hizo. Empezar a hacer una identificación a bajo nivel desde el código, desde precisamente este tipo de artefactos que se van encontrando, que son esos artefactos de malware, eh,
qué fue lo que sucedió exactamente y cómo se logró ese compromiso. Y desde ahí pueden haber diferentes perspectivas. Una de la que hablamos al principio era respuesta a incidentes, pero también hablábamos que pueden haber otras perspectivas para el analista de malware. Una de ellas es la generación de inteligencia de amenazas, una capacidad muy importante para las empresas actualmente, para en realidad poder identificar quiénes son eh, o cuáles son esos posibles escenarios donde pueden llegar a ser atacados. También está la ayuda a otros equipos, por ejemplo azules, equipos de defensa, en la generación de controles adecuados. Cuando en algún punto el analista de malware puede identificar qué generó el incidente y cómo se generó, de ahí se pueden generar controles adecuados para la mitigación de estas vulnerabilidades que en algún momento pudieran llegar a ser explotadas. Por otro lado, también está el tema de interpretación de resultados. Hablábamos de interpretación de resultados siempre muy de la mano del tema de automatización. Cuando se cuenta con un analista de malware, la idea es que no simplemente se corra una muestra en un sandbox y se entreguen de manera directa los resultados, sino que sea posible, el analista es el que tiene la capacidad de entender esos resultados, analizarlos, encontrar cuáles son los elementos principales que deben correlacionarse y que van a permitir de alguna manera una detección posterior, también una identificación de las amenazas y qué es lo que están realizando dentro de los equipos. Entonces, de ahí la importancia de la interpretación de resultados como parte del trabajo del analista de malware. Y por último, estaba la extracción de información del assembler, empezar a recolectar información real de ese código en su más bajo nivel y poder entender cuáles elementos son importantes. Algo que hablábamos con Felipe es, no se va a hacer todo el análisis de todas las líneas de assembler de un malware, pero sí es necesario poder entender cuáles son esas líneas principales, cuáles son esos elementos fundamentales que se tienen que analizar para poder de alguna forma encontrar precisamente eso de qué se generó en el incidente, cuáles eran las tareas maliciosas para las que fue creada ese malware. Se encontrará obviamente muy desde la experiencia del analista de malware, no revisando línea por línea, sino entendiendo a nivel global ciertos elementos que son importantes revisar. Y aquí definitivamente vale mucho la pena recalcar el tema de qué los atacó, o sea, al fin y al cabo, encontrar con este análisis de malware qué fue lo que los atacó al fin y al cabo, identificar cuál fue la muestra puntual, porque pueden existir diferentes familias de un mismo malware, entonces, cuál fue esa muestra puntual que los atacó y qué capacidades tenía y cómo realizaron el ataque. Análisis del código, qué fue lo que se explotó específicamente, si fue una vulnerabilidad, una mala configuración, puede ser de pronto, se puede llegar a encontrar un zero day. Entonces, esos elementos se tienen que correlacionar. Y algo que me pareció muy interesante en la conversación con Felipe era como él definía cuál es la tecnología del atacante, qué capacidades llega a tener este actor de amenazas, qué es lo que puede hacer, cómo lo puede hacer con esa tecnología disponible y cuáles son todos los elementos correlacionados dentro de ella. Entonces, eso es parte de ese trabajo adelantado por los analistas de malware y parte de lo que hacen en su día a día. Algunos puntos claves que me gustaría resaltar de esta primera charla, que son elementos muy importantes de la conversación en general de lo que hablábamos y que se va a repetir a lo largo de nuestras conversaciones con nuestros diferentes invitados. El primero fue el tema de automatización. Es claro que el tiempo para análisis es limitado, por lo tanto, de alguna manera se necesitan automatizar muchísimo los procesos y esa automatización se logra por medio de la programación y el uso de scripts para ya coger una muestra y poder hacer tareas que pueden ser repetitivas de manera automática. Entonces, es muy importante y una habilidad fundamental que compartieron todos nuestros invitados es el conocimiento de lenguajes de programación, sobre todo de scripting. Obviamente, esta automatización permite facilitar la vida de los equipos y mejorar los tiempos de respuesta que pueden llegar a tener en el análisis de ciertas muestras. Un segundo elemento del que hablamos y que también me parece fundamental resaltar acá
fue el tema de emulación. Felipe nos decía que se pueden montar algún tipo de soluciones para engañar a los atacantes que corran su código dentro de ciertos emuladores justamente que me permitan entender lo que ellos quieren hacer sin llegar a ser una afectación real de una infraestructura. Entonces esta emulación fue una parte interesante de lo que hablábamos con él. Y la idea es poder en serio hacer un perfilamiento. Obviamente tiene muchísimo que ver con el tema de threat hunting, ¿sí? de toda esa cacería de amenazas, de la identificación y clasificación real de esas amenazas. También nos hablaba Felipe del tema de patrones. Un tema importante y un elemento fundamental para el análisis será generar el filtro de ciertas líneas que tengan sentido para el analista. No se puede tener toda la información de todas las líneas, de toda la información que se está recolectando. Por lo tanto, será fundamental encontrar cuáles son esos patrones importantes dentro de todo el análisis. También algo que hablábamos en este punto era recolectar cierta línea que pueda ser interesante o llamativa para el analista dentro de su experiencia y ir y realizar una búsqueda en Google para encontrar cuál es esa información relacionada al malware que se está analizando. Eso será un elemento fundamental dentro de todo el proceso. Y dentro de toda esta información de pronto compartida, también hablábamos del tema de comunidades, qué tan fácil era encontrar una comunidad de analistas de malware donde se pudiera obtener la información relacionada a cierto tipo de amenazas. Hablábamos que no es fácil, no son comunidades tan abiertas ni tan numerosas de pronto como las comunidades que conocemos a nivel de riesgos o nivel de pentesting o otro tipo de comunidades que de pronto son mucho más abiertas por la sensibilidad de la información que se maneja y que básicamente era fundamental el tema de relaciones de confianza, que en algún punto existiera, se conocieran esas personas, esos analistas para poder compartir información. Lo vamos a hablar después con nuestros otros invitados, cómo dentro de sus empresas muchas veces tienen esas relaciones directas con otras personas que trabajan dentro del tema de análisis de malware. Y un tema en común para todos nuestros invitados fue el tema de pasión. Aunque todos nos decían que el tema de análisis de malware es bastante exigente, como que no se siente porque es muy apasionante el tema. Y Felipe lo relacionaba de manera directa con ese término hacker que hemos querido siempre exaltar en cada una de las conversaciones que hemos tenido con nuestros diferentes invitados, en cada una de estas áreas que hemos estado cubriendo en nuestros lives. Entonces, eso era un elemento fundamental acá. También Felipe nos hablaba de un proceso, entonces, ¿cuál puede ser ese proceso en el que se pueden marcar todo el tema del análisis de malware? Y en resumen, teníamos 3 puntos principales, que era uno primero de montar una infraestructura que no era necesariamente algo que tuviera que hacer el analista de malware, pero que sí era un elemento fundamental para tener esas capacidades de detección o de análisis o de emulación. Entonces esa infraestructura no necesariamente es que la tenga que tener esa capacidad de detección posterior. Y ya con la infraestructura empezar a colocar cuáles son los elementos que se van a detectar. Entonces hacer la detección específica de lo que se considera software malicioso, con esa detección poder realizar esa construcción de esos elementos que se van a detectar y ponerlos en la infraestructura. De ahí se crean módulos y esos módulos son los que generan la protección. Entonces esos módulos son los que ya entienden específicamente cómo se comporta cierta la construcción de los elementos de protección. Algo que quiero resaltar en este resumen son algunas de las herramientas citadas, aunque algunas al final de pronto no vamos a tener tantas herramientas, es porque ya muchas se repiten, porque en general son las herramientas que más usan nuestros invitados. Y estas herramientas las vamos a estar colocando en nuestras redes sociales, así que síganos en nuestro Facebook, en Instagram, en nuestro Twitter, donde vamos a estar compartiendo información relacionada a estas diferentes herramientas que están acá dentro de este resumen.
Entonces, hablábamos, Felipe nos hablaba de dos sandboxes, por ejemplo, que son muy populares. Uno, este CAPE versión 2, ¿okay? Que tiene unas características de detección específicas con ciertas firmas que ya vienen precargadas dentro de la máquina virtual y que permiten rápidamente hacer la detección de diferentes elementos. Y por el otro lado está Cuckoo Sandbox, que es uno de los sandboxes más conocidos o más populares y sus capacidades generales sobre las que construyó, por cierto, la otra solución que nos estaba recomendando Felipe. Otro de los elementos que hablamos de manera transversal con todos nuestros invitados fueron las reglas Yara. Entonces, acá les colocamos o les vamos a compartir un link donde pueden ver cómo funcionan las reglas Yara, cuáles son sus principales elementos y cómo construir una regla Yara de manera sencilla. Y con eso ustedes mismos puedan empezar a construirlas para precisamente la detección de diferentes amenazas relacionadas a malware. Otro de los elementos que hablábamos era FAME, que es básicamente una herramienta que les permite categorizar todas las herramientas o todas las amenazas relacionadas a malware, pues características específicas y tenerlas organizadas dentro de un framework que también sirve para el tema de respuesta a incidentes. Y por último, una herramienta de fabricante directamente por Kaspersky, su grupo Great creó esta herramienta que les permite masificar la identificación de elementos maliciosos. Entonces, se puede crear una regla y este script básicamente lo que les va a permitir es rápidamente en múltiples archivos poder identificar si alguno de esos cumple con esas reglas y se identifica como un archivo malicioso. Entonces, estas son las herramientas que tendríamos por acá. Algo que me falta acá, que tenía adicional para lo que nos decía Felipe, son los libros. Entonces, teníamos unos libros recomendados como el Practical Malware Analysis, el The Art of Memory Forensics, The AIDA Pro Book, el Practical Reverse Engineering, y esos eran algunos de los libros que nos recomendaba Felipe para poder empezar, como libros que ustedes pueden de pronto empezar a revisar. Muchos de ellos son de No Such Place. Nos habló también de un libro de instalación de Cuckoo Sandbox, que nos decía que de pronto hay mejores recursos en Internet para poder hacer la revisión de este tema. Y también nos habló de un par de entrenamientos que pueden ser interesantes, uno de Overflow y otro de Vitalik Kremes, que son dos cursos que de pronto pueden ser interesantes para ustedes, donde se puede empezar a identificar información de cómo entrar dentro del análisis de malware. Ellos dos también están unidos para la creación del curso más importante de malware. Nuestro segundo invitado fue Fabio de Kaspersky y nos hablaba de la parte cool, nos habló muchísimo desde su experiencia dentro de un grupo y dentro de una empresa que se dedica precisamente al análisis de malware y él como analista que ha ido trabajando y que ha ido haciendo y tenemos cosas muy interesantes de su perfil. Él nos contaba, por ejemplo, que empezó como desarrollador tener muchas de esas capacidades le sirvieron luego para aplicarlas al área de malware, empezó en desarrollo y luego se pasó porque le pareció totalmente apasionante otra vez el tema de pasión, aquí muy enfocado en todo lo que él nos contaba. Nos habló un poquito de Assembler como un lenguaje que puede ser interesante y que obviamente va a servir muchísimo en el análisis de malware, no un requerimiento puntual, pero sí que definitivamente les va a servir muchísimo. Empezó revisando qué pasaba con esos correos maliciosos que estaban enviando a su empresa o a sus amigos o diferentes correos maliciosos que constantemente estaba llegando y luego empezó a trabajar con una empresa que hacía la protección de un banco y luego llegó al equipo de investigación de esta casa antivirus. Entonces fue muy interesante empezar a mirar o entender todo lo que le generó toda esta curiosidad fue qué era lo que pasaba con esos correos electrónicos maliciosos que se estaban enviando enfocados a los bancos. Y eso fue lo que le permitió desarrollar todas las capacidades que luego le permitieron llegar a este punto final. De nuevo, nos hablaba mucho del tema de automatización, o sea que los procesos no se deben hacer dos veces, que definitivamente el tiempo del analista de malware es muy importante, es fundamental dentro de todo el desarrollo, dentro de todo lo que está haciendo. Entonces, la automatización es muy, muy, muy importante. Miren que lo hemos estado
lo hablamos y lo vamos a seguir viendo a lo largo de todas las charlas que tuvimos con nuestros diferentes invitados. Nos hablaba de Python como un lenguaje sencillo para empezar, que les permite hacer todo el scripting, y además nos decía que muchos de los plugins de AIDA o de IDA están hechos en Python y que conocer Python les va a dar esa versatilidad y esa funcionalidad directa que pueden aplicar en una de las herramientas más usadas para todo el tema de análisis. Algo que nos contaba y que también se repitió de nuevo en todos los casos era que este trabajo se convertía en un hobby, de que básicamente les encantaba tanto que, por ejemplo, en tiempos libres podían coger ciertas muestras, analizarlas y empezar a hacer diferentes aproximaciones de qué era lo que estaba pasando. Entonces, que no tenían problema en no estar trabajando un fin de semana, coger una prueba, una muestra de malware, identificarla, analizarla y poder trabajar con ella, que era normal, no sé, para los cuatro era como algo que podría llegar a pasar y que sí definitivamente este análisis más allá de un trabajo es un hobby sin duda. Y por último, cuando le preguntábamos del término hacker, él decía, yo soy un investigador de seguridad, más allá que un hacker, de pronto viéndolo desde la perspectiva maliciosa, pero sí decía, efectivamente acá lo que estoy haciendo es una investigación y haciendo la protección, como esa construcción que siempre hemos visto desde esa perspectiva de hacker en un concepto, en un concepto no tradicional a lo que vemos desde la parte maliciosa. Y eso fue lo que hablamos en general desde la parte cool que nos contaba Fabio. Luego estaba Camilo. Camilo, bueno, cabe resaltar, Fabio fue un invitado desde Brasil. Algo por ahí que les contaba en la transmisión del live fue que él no quiso hacer el live directamente porque le daba miedo el portuñol que él tenía, entonces nos decía, no sé si esté listo para un live, prefiero hacerlo grabado, si tenemos problemas poderlo volver a grabar, pero todo funcionó muy bien. Luego estaba Camilo, otro de nuestros invitados colombianos, más talento colombiano también trabajando en el exterior, donde hablábamos del tema de desafíos. Y tuvimos una conversación larga muy interesante hablando de su perspectiva también como líder de dentro de otra casa, el trabajo para hacer, y desde esa perspectiva nos estaba contando todo lo que veía a nivel de su trabajo, el trabajo que desarrolla dentro de la empresa. Y una pregunta que queda acá es si en realidad hay algo negativo. Y hablábamos muchísimo y como que en la conversación tratábamos de hablar, pero en general no hablábamos de temas negativos. Obviamente hay temas para resaltar que son esos desafíos, que es por ejemplo a nivel de trabajo, que puede ser el análisis de malware, no puede ser en algunos momentos no tan llamativo como el pentesting, ¿no? El pentesting es como, lo hablamos como muy rockstar, como muestro el exploit, estoy haciendo la explotación, acá no, sin embargo tiene muchísima relevancia porque obviamente son los que están haciendo todo el tema de protección, aunque obviamente hay menos reconocimiento que de pronto se puede ver para un pentester, sí es interesante lo que se puede llegar a trabajar dentro de los equipos de trabajo, precisamente analistas de malware. Un tema que hablábamos acá que era importante tener en cuenta como desafío era la tolerancia a la frustración, porque las primeras veces iba a ser de pronto difícil entender las muestras que se estaban analizando, entender en realidad qué era lo que estaba pasando debajo de ellas. Volvimos a hablar del trabajo con máquinas virtuales y su importancia dentro de este tema, porque las máquinas virtuales son básicamente las que van a permitir hacer el análisis aislado de ciertos tipos de amenazas que se pueden llegar a encontrar. Y un tema fundamental era el trabajo en equipo, aunque a veces no es tan fácil, precisamente por lo mismo que hablábamos de comunidades cuando hicimos esa primera conversación con Felipe, hablábamos que el tema de trabajo en equipo es fundamental para lograr muchos mejores resultados. Otro desafío del que hablamos con Camilo fue el tema de estudio. ¿Por qué? Porque requerirá mucho tiempo y un elemento interesante que también hablamos con nuestros invitados fue una mentoría, poder encontrar ese mentor. Nuestra siguiente invitada, Gabriela, también nos hablaba de su mentor. En algún momento con Felipe también hablábamos algo del tema de mentoría. ¿Quién puede ser esa persona
que como que le ayude a guiar el camino, a construir ese camino al analista de malware. Camilo acá también nos dijo que estaba abierto o que abría los espacios para si alguien estaba interesado en el tema pudiera de alguna manera recibir su apoyo. Tener un grupo de trabajo será fundamental precisamente para ayudarse con diferentes elementos, sobre todo cuando se requiere mucha velocidad en el análisis de ciertas amenazas o de ciertas muestras. Un tema fundamental fue el inglés. Nos decía, muchos de los grupos que existen, mucha de la documentación más avanzada se encuentra en inglés. Entonces, esto sería un tema que pues a nivel de desafío, podríamos decir que una segunda lengua no vaya a ser algo que trunque la carrera de alguien que tiene mucho talento. Entonces, ahí la recomendación siempre será pilas con el inglés, los que no lo saben de pronto no dejarlo de lado porque les permitirá construir otras habilidades y sobre todo acceder a cierto conocimiento que aunque en español ya se está creando, no está tan, no hay tanta información como muchas veces lo hay en inglés. Entonces es un elemento por ahí para tener en cuenta. Y nos habló también de los honeypots, que va muy de la mano de lo que hablábamos con Felipe de emulación, de cómo obtener información acerca de esas amenazas y cómo empezar a encontrar ciertos patrones comunes entre las diferentes actores de amenaza. Nos decía Camilo que dentro de las investigaciones que ellos hacen pueden encontrar de alguna manera actores maliciosos en la TAM que en realidad se unen, se comparten el código porque encuentran ciertas características similares en diferentes campañas realizadas por diferentes grupos, pero que se comparten el código, de alguna manera lo utilizan, lo reconstruyen, dependiendo de cada una de las campañas y las necesidades, y que era interesantísimo, también muy de la mano de lo que hablábamos en la primera charla acerca de cacería de amenazas o el tema de threat hunting, cómo poder identificar correlaciones de elementos para identificar quiénes son los que están detrás de todo el tema. Hablamos acá de Mitra Attack por su importancia y lo que nos permite identificar a nivel de tácticas, técnicas. Además hablamos del software, ya una descripción específica del software de lo que puedo hacer. Todas esas capacidades de alguna manera correlacionadas en este framework nos permiten de manera rápida entender lo que están haciendo los actores de amenaza. Cuando le preguntamos a Camilo por un recurso que pudiera ser interesante, adicional a los que ya habíamos hablado, nos habló de Reddit, que muchas veces se crean ciertos hilos que son interesantes para los analistas de malware, entonces por ahí revisar qué pueden llegar a encontrar al respecto. Y un elemento que nos decía es la constancia. Y de nuevo, Camilo nos decía, yo no tengo problema en coger malware, buscar malware por ahí, entenderlo, analizarlo y de esa forma poder identificar diferentes elementos relacionados y estar siempre practicando. Herramientas, de nuevo venimos al tema de herramientas y decíamos de herramientas como Gira, una de las herramientas ya que es bastante conocida, también se lo vamos a pasar dentro de redes sociales. Otra vez AIDA o IDA, la versión gratuita, o pues las versiones pagas, dependiendo que eso también pues tendrán diferentes características y diferentes capacidades. Flare como una máquina virtual con ya muchas herramientas instaladas para poder hacer el análisis dinámico de lo que están haciendo las muestras de malware. Y nos recomendaba también un sitio que es este Malware Bazaar, donde ustedes pueden encontrar diferentes muestras para estar practicando. De nuevo, algo para resaltar también, pasión. Y nos decía Camilo desde un principio cómo el análisis de malware engancha a las personas y cómo de alguna manera se vuelve como una pasión y que es súper interesante todo el tema que se logra. Nuestra última invitada, otra vez estamos muy felices por haber podido contar con la participación de una mujer como invitada y con tanto talento como fue Gabriela, entonces fue súper interesante y hablábamos como del futuro, de qué podría llegar a pasar, cómo se estaba comportando el malware y si de alguna manera podía llegar a afectar el trabajo de los analistas de malware. Entonces, con Gabriela hablamos de unos elementos que son importantes acá y decíamos el futuro, o sea, muchas de las cosas que se ven como futuro
son las que se están usando en este momento. Entonces, hablábamos de Machine Learning como una de las herramientas principales que se están utilizando en este momento, también dentro de procesos de automatización en el tema de análisis de malware. Y algo importante que resaltaba Gabriela dentro de la conversación que teníamos era el aprendizaje, porque en estos modelos de Machine Learning necesitamos cierto aprendizaje. Si no se tienen las muestras adecuadas, puede ser que el proceso de aprendizaje no sea adecuado para precisamente los modelos que se están entrenando, y puede ser que los sistemas de Machine Learning no funcionen de manera adecuada. Entonces el tema de aprendizaje y Machine Learning pues es uno de los elementos que se tenían que llamar ahí. Nos contaba también de una charla en Black Hat hablando del tema de malware con inteligencia artificial, que revisaba ciertas características y decía si atacaba o no, dependiendo de esas características que ya venían cargadas. Entonces también es interesante. Obviamente hablábamos que, bueno, la inteligencia artificial también se genera como una expectativa interesante de los fabricantes, que su aplicación todavía no es tan clara como quisiéramos, pero que es parte de lo que vemos en ese futuro que ya se está viendo reflejado de alguna manera o que ya se está aplicando en el análisis de malware. Y planteábamos el tema, ¿será que en algún momento Machine Learning, inteligencia artificial o otro tipo de tecnología podría llegar a reemplazar ese talento humano y esos analistas de malware? Y llegamos a esa conclusión que, pues bueno, lo que hacen, las tareas que están haciendo los analistas son fundamentales y que aún no hay nada, ninguna tecnología que los pueda reemplazar de alguna manera. De nuevo, una vez más, hablábamos de procesos de automatización muy enfocados en cómo poder acelerar todo el trabajo. Las diferencias entre análisis estático y análisis dinámico, y cómo cada uno de estos procesos tienen que ser llevados de diferente manera, con diferentes características, con diferentes herramientas, con unas capacidades diferentes, pero poder hacer la interpretación completa de parte de los analistas de malware. Y hablamos un poco de los contenedores, que ya habíamos hecho algunas aproximaciones de pronto con Camilo y con Felipe, donde hablábamos si los contenedores en realidad tendrían relevancia dentro del análisis de malware, y definitivamente pues es una aplicación interesante que se está desarrollando cada vez más y que definitivamente sí da una capacidad adicional a los analistas de malware. También Gabriela, por su experiencia, nos contó mucho el tema de infección. Entonces, ¿cómo es ese futuro del tema de infección? Que también es interesante verlo porque puede afectar precisamente esas habilidades que pueden llegar a requerir los analistas de malware. Y nos contaba, bueno, de la venta de builders para dentro de un mercado negro donde ya básicamente ciertos actores maliciosos ni siquiera necesitan saber, sino que simplemente compran un builder y ya tienen su malware hecho en minutos, básicamente, y pueden crear sus campañas de manera sencilla. También nos hablaba de cómo han empezado a migrar como los atacantes a nuevos lenguajes de programación, y que esos nuevos lenguajes de programación les dan unas nuevas capacidades y de pronto una dificultad en la detección. Entonces, que es interesante también cómo se va diversificando todo el tema de lenguajes de programación, tanto requeridos por el analista de malware para poder entender ciertas muestras, como de parte de los atacantes para poder hacer campañas mucho más efectivas. Hablamos mucho del tema de manipulación de las librerías dinámicas. Windows es el principal foco de investigación que tiene Gabriela. Nos decía que sigue siendo funcional el tema de manipulación de librerías, y nos explicó un par de técnicas muy interesantes dentro del tema. Hablamos de ransomware. Definitivamente fue un tema que no se pudo aislar, creo que en ninguna de las charlas, porque precisamente hablamos qué tanto puede afectar el ransomware a las personas. Es una amenaza que actualmente afecta a muchísimas empresas, y lo veíamos desde esas capacidades, cómo ha ido migrando esas capacidades del ransomware y cómo va teniendo diferentes capacidades a través del tiempo. Y también hablábamos de otros métodos que también le generan recursos a los atacantes, que son los minadores, y algunas de las técnicas utilizadas dentro de los minadores. Un elemento interesante que nos planteaba
Gabriela, era tener capacidades adecuadas para poder hacer análisis dependiendo de el tipo de tecnología o infraestructura que queríamos analizar. Porque nos ponía un ejemplo que en algún momento tuvo un malware para cajeros automáticos o ATMs y nos decía, pues sin un ATM yo no puedo correr la muestra de malware por más que lo quiera. Entonces, esos elementos también serán importantes si cuento con ATM, si cuento con la tecnología específica. Hablamos también de IoT como ese futuro que puede ser que IoT, aunque no tenga tantas capacidades de procesamiento, sí puede ser utilizado como un punto de pivote para realizar otro tipo de ataques. Hablamos de Mirai como una de esas principales amenazas ya conocidas a nivel de IoT. Y obviamente hablamos que algo importante para los atacantes es qué tan redituables son las campañas que están realizando. O sea, que se van a pasar a una tecnología u otra, dependiendo de qué tan redituable termina siendo la campaña con lo que están utilizando. O sea, si IoT no les funciona económicamente, pues simplemente no lo van a atacar. Si se vuelve más interesante atacar móviles, pues van a enfocarse en móviles. O nos hablaba mucho, Gabriela, pues obviamente sistemas Windows y Linux que son muy populares y por eso son constantemente atacados. Eh, Nos mostró una cajita, un hardware, simplemente un pequeño computador donde yo instalaba el sistema operativo y que también podía servir en ciertos momentos para hacer el análisis requerido y que siempre debemos tener ciertas capacidades para poder hacer el análisis de manera correcta de las muestras de malware existentes. Algunas de las recomendaciones, aunque repetimos algunas de las herramientas que ya les hemos compartido, Gabriela nos hizo nuevas recomendaciones acerca de algunos recursos por ahí que pueden ser interesantes. Uno fue de SU, donde también pueden encontrar diferentes muestras de malware. AnyRun, como una plataforma, un sandbox online que se puede utilizar de manera gratuita para hacer un análisis rápido de alguna muestra que ustedes pueden llegar a encontrar. Un entrenamiento de Malware Unicorn que es bastante completo y que les permite entrar y empezar a entender todo el tema de análisis de malware. Y otro recurso que es el Malware Traffic Analysis, donde pueden encontrar muestras y además de las muestras pueden encontrar el análisis específico de esas diferentes muestras, que también fue bastante interesante. Recursos que sin duda les van a ayudar muchísimo a empezar dentro de todo el tema de análisis de malware y que, como les decía, estaremos compartiendo en nuestras diferentes redes sociales para que ustedes tengan acceso. Si de pronto no lo ven acá o necesitan el link directo, por ahí lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, así que síganos en nuestras diferentes redes sociales para poder tener acceso a estos recursos. Básicamente eso es nuestro resumen del tema de malware. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie. Déjenos sus comentarios de qué otros temas quisieran ver, si quieren que profundicemos más en el tema de malware, si quieren que veamos algo diferente, si quieren que abramos una nueva línea. Por ahí algo de lo que estábamos hablando era Threat Intelligence. ¿Qué tema quieren ver? ¿Qué podría llegar a ser interesante para ustedes? Síganos en nuestras diferentes redes. Los vamos a estar acá esperando y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Que estén muy bien y esperamos verlos por acá en nuestro canal. Gracias.